En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 6 de octubre de 2025. No empieza bien la semana para la PSOE, que está completamente rodeada. Aunque, eso sí, se resisten a aceptar que la financiación ilegal del partido, pues cada vez cobra más sentido. Y nunca mejor dicho. Carta a la ciudadanía de la PSOE, en este caso en metálico, están las imágenes que publicaba el último informe de la UCO, esos sobres con el logo de la PSOE y al céntimo, 2.928,26. Al céntimo, otra cosa no, pero aquí se paga bien. Y esto, por lo que sea, ha levantado las sospechas de la UCO. Tanto es así que el instructor del Tribunal Supremo ha citado al exministro don José Luis Ábalos a declarar el próximo 15 de octubre, tras ese informe de la UCO, que la Guardia Civil detectó desembolsos de 95.437 euros del exdirigente de la PSOE que provendrían de ingresos no declarados. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, también ha citado, un día después, en este caso el 16 de octubre, al que fuese el asesor, al que iba pagando con esos sobres, Koldo García, tras señalar a Guardia Civil que junto a su entonces mujer era custodio y gestor del dinero con el que se sufragaban gastos del exministro de Transportes. También el juez acuerda estas comparecencias después de analizar ese atestado de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro de Transportes, don José Luis Ábalos. El informe de la UCO pone de relieve que tanto Ábalos como Koldo recurrieron a una dinámica continua de operaciones con dinero en efectivo que en distintas ocasiones, y aquí viene la parte de la financiación ilegal, era canalizado a través de la sede de la PSOE, es decir, a través de Ferraz. Puente afirma que los indicios recabados por la UCO resultan de interés tanto en la pieza de la compra fraudulenta de material sanitario en pandemia como en la pieza separada incoada por los presuntos amaños de obra pública. Bueno, pues esto, en fin, el puzzle va encajando. Hay una posibilidad que sea todo cierto lo que cuenta la PSOE, porque al principio era que no, luego era que sí, ahora es que esto vale, es verdad lo de los sobres, pero todo esto se hacía de forma legal. Hombre, de forma legal se supone que usted no puede pagar más de 2.500 en metálico, pero la PSOE sí. No sabemos por qué. Conviene recordar una información, que conectamos ahora mismo con Javier Chicote, que publicó en el año 2021, que era en relación a esos sobres, como digo, lo publicaba Chicote en el ABC. El Partido Socialista dijo en su momento que esto que decía Ábalos era mentira, que ellos no daban dinero en metálico. Y pusieron este tuit, el 2 de marzo de 2021. El PSOE desmiente rotundamente las tergiversaciones, la diré bien, las tergiversaciones de ABC para desacreditar a don José Luis Ábalos. El partido de los sobres en B tiene la sede en Génova 13, decía la PSOE. 4 años después, más de 4 años han pasado, la UCO lo que demuestra es que estaba mintiendo. Claro, ¿qué PSOE mentía? ¿La de 2021, la de 2025? ¿Las dos? Pues bueno, vamos a conectar con Javier Chicote, que es el que publicó por primera vez esta información. Ya le saludamos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Encantado de saludarte, como siempre. Bueno, estábamos viendo hace escasos segundos cómo en 2021 el PSOE decía que esta portada del ABC, de esa información que publicabas tú, era un invento y que lo de los sobres era en Génova. 4 años después, pues parece que tan invento no era. La verdad es que sí, fue un momento duro, porque yo empecé, de hecho, efectivamente, la portada es del 21, pero yo empecé a finales del 20 con Ábalos poderoso, con Ábalos ministro y con toda la prensa del movimiento a favor. Intentaron casi matarme profesionalmente, en televisión, en prensa, en todo. Esto arranca, Jano, porque a mí me dice una fuente que Ábalos fue, esto era público, él fue a la crisis de Arguineguín, de los cayucos, no sé si recuerdas, que hubo Sí. ahí en Canarias. Entonces se puso unas visitas el viernes y decidió quedarse, luego fueron a Tenerife y decidió quedarse en el hotel de mayor lujo de la isla, con su mujer, con sus hijos, con Koldo, con escoltas y con algún otro asesor. Y que a la hora de pagar los gastos, pues había un señor muy grande, muy fuerte, gordo y tal,
que pidió la cuenta, sacó un sobre y tacatá, soltó 1.900 euros en metálico. A mí esto me extrañó, ¿no? Ese señor yo sabía que era Koldo. Así que, bueno, publiqué la historia. Antes de publicar, preguntamos a Ábalos cómo se había pagado ese viaje y no quiso dar explicación ninguna, porque ese viaje no se había pagado de momento. Y después, pues tirando del hilo, pues ya descubrí, y el propio Koldo me enseñó los sobres. Él viajaba con 3 sobres, con dinero, unos 2.500 euros, unos sobres transparentes de plástico, de colorines, uno era verde, otro creo que rosa y otro blanco, así translúcido, con una etiqueta cada uno. Entonces, en un sobre ponía Ministerio, en otro ponía PSOE y en otro ponía José. Y ahí Koldo iba moviendo el dinero. Claro, yo en ese momento pensé que esos sobres se llenaban de alguna forma extraña. Y hoy ya sabemos, yo creo a estas alturas, cómo se llenaban esos sobres, ¿no? Porque, entre otras cosas, Víctor Aldama ha dicho que le daba 10.000 euros en metálico mensualmente a Koldo, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de publicar esto, Koldo se escudaba en que todo era legal y que, de hecho, que el PSOE le anticipaba, le daba dinero en metálico. Entonces llamamos a Ferraz y nos dijeron que no, que iba con transferencia y que no se pagaba en metálico a nadie. Y por eso publicamos que Ferraz pues, no mantenía esa coartada. Y ahí PSOE sacó ese tuit diciendo que esto era información tergiversada para perjudicar a José Luis Ábalos, ¿no? Bueno, ha tardado la historia, ¿no? Porque en ese momento aún no había denuncia, no había investigación en la Audiencia Nacional ni en el Supremo, pero con el tiempo yo creo que ya se ve un poco por dónde iba la historia y quién estaba pagando esas fiestas, esos masajes, esas botellas de champán francés, esos gastos que abonaba Koldo. Ahora la excusa que ponen es que vale, bueno, bien, los sobres, claro, está la foto con el logo encima del partido que llama la atención, Sí. pero que esto nada que ver con financiación ilegal y que todo se hizo de forma legal. Y bueno, ese sobre, si lo vemos, puede cuadrar con una liquidación de gastos porque va con céntimos y tal, pero a mí me decían que no daban dinero en metálico. Y luego lo que he visto en la UCO es que hay ciertos descuadres entre unas salidas y entradas de tickets, ¿no? O sea, que no se corresponde. Entonces, bueno, y si la trama manejaba abundante dinero en metálico, no descarto que también se estuvieran sirviendo como coartada, como blanqueo, llámasele como quiera, a estas entregas del PSOE, ¿no? Todavía es pronto para saber exactamente hasta dónde llega la trama dentro del partido, pero bueno, es que el partido quien lo controlaba era el propio José Luis Ábalos, ¿no? Como secretario de organización. Por lo tanto, yo creo que aquí, como mínimo, tienen un problema. Y en el último informe que conocimos el pasado viernes, además, Koldo habla abiertamente de esas chistorras, que son billetes de 500, los soles, y que era 1M, eso es 1.000.000, eso es 1.000.000 de euros ligado a las elecciones, ¿no? Tipo que era asesor del ministro de Transportes, el gran adjudicatario de obra pública, ¿no? Entonces yo creo que ya esto se va aclarando, cada vez lo vemos un poquito más claro. No es una sentencia, estamos en fase de instrucción, pero si unimos, en este caso, formaciones periodísticas previas con lo que ya vamos conociendo gracias a la tarea inconmensurable de la UCO, pues yo creo que va cogiendo forma el puzzle. De hecho, bueno, tanto es así que Koldo y Ábalos han sido citados 15 y 16 de octubre. ¿Esto puede ser el peligro de que este mismo mes veamos que al Partido Socialista lo imputan por financiación ilegal? ¿Cómo ves tú esto? Para la imputación por financiación ilegal creo que aún estamos lejos. Haría falta algo más. Pero no descarto ese escenario, si me permites lo ligo con una información que publiqué hace poco, hace 2 o 3 semanas, y es que recuerda que en el Ministerio de Transportes había un director general de carreteras al que salieron las conversaciones que le habían pedido el impuesto que tenía que pagar al partido. Los que pagan al partido son aquellos que tienen cargos, pues porque son militantes del PSOE, ¿no? Entonces, oye, tú eres ministro, tú eres diputado, tú eres tal, pues una parte de tu sueldo, en torno al 8%, lo das al partido. Bueno, Javier Herrero se lo carga Isabel Pardo de Vera, cuando era secretaria de Estado de Transportes, ya con Raquel Sánchez, con la sustituta de Ábalos. Y se lo carga, a mí me dicen que se lo carga por sospechas de corrupción, ¿no? ¿Qué ocurre cuando lo destituye? Que Isabel Pardo de Vera, y estos mensajes los tiene la UCO, porque estaban en su móvil y en el registro los cogieron, Santos Cerdán, secretario de organización del partido que sustituyó a Ábalos, le escribe y le dice: oye, Isabel, ¿habéis cesado a Javier? ¿Qué hace el secretario de organización del partido metiéndose con si cesan
a un director general de carreteras. ¿Por qué el director general de carreteras era tan importante en el partido? Bueno, pues por lo visto era porque este es de los tipos que están ahí en el ministerio y cuando manda el PSOE aflora, ¿no? Y empieza a controlar. Y por eso preguntan por determinadas empresas que se portan bien con el partido no sé dónde. Oye, es que estos en Valencia echan una mano, no se le podrá dar algo. Aquí tenemos por un lado la trama presuntamente corrupta que recaudaba para sí y como telón de fondo a ver si algo era para el partido. De momento ya tenemos algunos indicios. ¿Se llegará hasta ahí? Probablemente. Veremos. Y si se llega, puede ser el fin de este gobierno, porque ahí ya los socios es un poco la línea roja que han puesto, ¿no? Han dicho, oye, que lo de las prostitutas vale, que lo de pagar, lo de los cohechos más o menos propios o impropios, eso también vale. Que tal, vale, pero que no hayan llegado 10.000 euros al partido, ¿eh? Eso sí que sería imperdonable. Bueno, vamos avanzando y no descartes nada. Avanzando lentamente, 4 años han pasado para que esa información que dabas tú en 2021, pues ahora pues se sepa que es cierta. Así que nada, enhorabuena, Javier. Te seguimos leyendo en ABC y también en tu cuenta de Twitter, X ahora. Muchas gracias, un placer. Un fuerte abrazo. Gracias. Pues esto nos cuenta Javier Chicote, que como digo, en 2021 ya publicó esta información en relación a los sobres en metálico. Llama la atención que sea así. También estaba comentando Javier la cuestión muy importante de la línea roja de los socios. Pues ya saben que era, a ver, aquí esto, bueno, es que esto secretario de organización de la PSOE es casi como una tradición, ¿no? Pero mera financiación ilegal sí que esto por ahí no pasamos. Conviene recordar lo que dijo, bueno, decir es mucho, lo que balbuceaba Yolanda Díaz cuando le entrevistaba a Carlos Alsina y le preguntaba a este respecto. O sea, si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, imagínese, ustedes se iban del gobierno. Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido, me va a permitir que quien está limpio en el gobierno, es verdad que lo llevo como puedo, ¿no? Lo llevo como puedo. Pues y tanto. Imagínese. Claro, pues está la pobre que dice, imagínese qué va a ser de mí, ya acostumbrada a esa vida de derroche y de lujo, tener ahora otra vez que volver a la bufanda mugrosa, salir a las calles, estas cosas del proletariado de bajísimo nivel. Pues imagínese, y tanto que nos lo imaginamos, porque es que esto es solo el principio. Hombre, hay una posibilidad, y es que lo de las chistorras fuesen chistorras de verdad. Que ahora escucharemos en la tertulia la abogada de Koldo que uno dice, madre mía, o sea, parece que es puesta por el enemigo, diciendo que si uno suma las chistorras, pues claro, salen a 1 millón, pero 1 millón de cantidad de chistorras. Vale, que también puede ser, que ahora de repente todo esto sea para traficar con chistorras. Es una posibilidad. Difícil de creer, pero bueno, podría ser. Imagínese usted que estamos aquí hablando de todo esto y al final de lo que se trataba era de eso. Y nada más. Es posible que esto ocurra. Luego tenemos el show Gaza, que ya pues toca a su fin y encima Barbie Gaza ya está por ahí paseándose por los platos de televisión, que es lo que le va. El Sálvame ya no tiene éxito porque eso lo ha sustituido los programas políticos televisivos que se dedican a hacer Sálvame. Entonces llegaba a España, todo el mundo esperando, ¿no? Pues lo típico. Dices, oye, si se supone que hay un genocidio, que estamos hablando de algo que es muy serio, que es intentar exterminar una parte de la población, dices, hombre, pues no estaríamos haciendo show. Pero como todo es mentira, como esto les da igual, y ahora lo que hay que hacer es facturar el show. Porque sí, en TikTok te ven, pero no da pasta. En Instagram los likes pues tampoco dan pasta. Ahora hay que pasearse. Y llegaba Barbie Gaza diciendo que, uy, qué experiencia más mala he tenido. Cuando llegué me salieron del pelo, me quitaron la cuchilla, empezaron a machacarla y me llevaron separada del resto del grupo, pegada a una bandera que pegaron sobre detrás mía, rodeada de 20 policías que me insultaban, me humillaban y se hacían selfies conmigo.
Detrás de mí, no detrás mía. Pero bueno, este es el show que cuentan, que ahora está pasándose por las televisiones diciendo que, oye, que eso de las mujeres violadas, que habría que verlo, porque claro, es que Israel es capaz de inventarse todo esto. Entonces, como esta operación no va a salir bien, porque los personajes que están utilizando son cutres, no, lo siguiente. Y afortunadamente es así, porque claro, la propaganda que ha estado utilizando la PSOE con este asunto estaba colando, ¿eh? Estaba colando y muchísima gente la estaba comprando. Claro, cuando han salido estos personajes, muchos han dicho, a ver, un momento, yo ¿cómo voy a estar con esta gente que niega incluso que lo que ocurrió el 7 de octubre es real? Este es el nivel, de los personajes. Entonces ahora hay que recurrir a otra cortina de humo. ¿Qué sacamos? Pues la factoría Moncloa tiene ahora el asunto del aborto. Entonces, el debate va a ser el siguiente, lo mismo que con la cuestión de Gaza. Ah, que tú estás a favor de un genocidio. Di que estás en contra del genocidio. Y dices, no, oiga, mire, yo puedo estar en contra de ciertas acciones que comete Israel, pero un genocidio no es. O sea, empecemos a llamar las cosas por su nombre. Si así fuese, hubiesen empezado en su propio país, que tienen palestinos viviendo en Israel. No, pero tú, genocidio, no. Dices que no, estás a favor. Igual que el rollo feminista. Si es que siempre la táctica es la misma. Lo único que cambia es el tema. Y ahora el tema que quieren introducir es el aborto. Claro, porque es que esto es un derecho y no querrás que las mujeres no puedan decidir libremente. ¿Qué eres? ¿Una especie de franquista o pusino? Pero qué cosa más terrible. Entonces esto no tiene que ver con las religiones, en fin, una cosa humana. Pero con este debate, como se perdió el relato en su momento, pues es el que parece que van a intentar utilizar. Y prueba de ello es que María Jesús Montero, si ustedes han tenido un mal fin de semana, pues imagínense que ha ido gente a ver una entrevista de María Jesús Montero a Zapatero. O sea, esto, para que lo tengan ustedes presente. Dicen, no me lo creo. Escuchen. Que esto de la guerra cultural contra el feminismo, contra el aborto, pero es una falta de personalidad total del Partido Popular. Tener un criterio propio, un rumbo. Si ustedes cuando el Tribunal Constitucional sentenció que el derecho al aborto era un derecho fundamental, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, atención. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, atención. Llega ahí, a ver, cortos. ¿No habéis leído este papel? Si lo dice el Tribunal Constitucional, pues como estamos en la era esta del positivismo, pues claro, hombre, es que lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Ya. Esto hubiese dicho, mira, oye, el apartheid es legal, lo pone aquí. ¿No lo ven? No va a estar usted en contratención de lo que dice este papel oficial. Pues sí, por supuesto que sí. Lo diga el Constitucional o lo diga el 99% de la población, se somete a referéndum lo que usted quiera. Por supuesto. Ahora, lo que está claro es que Zapatero no sabemos, el futuro judicial que le espera. Hombre, yo tranquilo no estaría. Pero no hace falta que nos diga una sentencia judicial que es un canalla. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a nuestro querido Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues aquí de lunes, ¿qué lunes? Más intenso. Sí. Ya se nos acaban las cortinas de humo. Yo no sé ya el aborto, yo qué creo va a que ser es lo siguiente, ¿no? El tema aborto va a ser, oye, ahora... El aborto, sí. O sea, no os importan ni los niños gazatíes, ni siquiera ya las mujeres de aquí. ¿Qué creéis? No, en absoluto. Que todas tengan hijos, que, en fin, es horrible. Se les van acabando los argumentos, en Moncloa Productions. Ya no... Te sorprenderán. Me falta el autoatentado. Yo estoy diciendo, esto de la PSOE sabe jugar mucho mejor. Un autoatentado, yo creo que esto es cuestión de tiempo y no lo digo de coña, No lo digo de coña. Pues prefiero que no pase, pero bueno, la sorpresa siempre está ahí. Siempre. Y el que se va a llevar sorpresas, porque claro, del caso Koldo, bueno, es que el caso de la PSOE no queda en lo que hemos contado en la editorial. Es que esto es tan grande. Hay mucho más. Sí, Ana Pardo de Vera. Pues bien, tampoco estará. No pinta muy bien la cosa para ella. No. La verdad, tiene un futuro bastante negro. Ni ella ni la hermana, que sí sabe. Claro. Ni la hermana, claro, efectivamente. Porque hemos conocido más novedades, además de lo que se ha contado hace unos minutos, y es que la Audiencia Nacional ordena investigar el patrimonio de los exjefes de Adif y Carreteras para comprobar si cobraron mordidas de la trama Koldo. El juez Ismael Moreno ordena a una docena de entidades financieras y a Hacienda que remitan a la UCO datos sobre Isabel
Pardo de Vera y Javier Herrero. Los hechos han revelado que José Luis Ábalos y Koldo García habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras. De ahí el nuevo movimiento que hemos conocido en las últimas horas del juez Moreno. Y hay otra novedad muy interesante que publica este lunes El Español. Resulta que los móviles de Koldo García contienen nuevas conversaciones con el ministro Ángel Víctor Torres. Podría estar al caer, por cierto, también ese informe nuevo de la UCO sobre la compra de mascarillas y además sale por ahí una refinería de repente. Los mensajes se prolongan desde el 2020 hasta el 2022. Y se encuentran en los dispositivos que están siendo investigados ahora mismo por la Guardia Civil. La mano derecha de Ábalos negoció con el entonces presidente de Canarias como intermediario de uno de los investigados en el caso de los hidrocarburos. Ahí Víctor Ángel, qué mal, ¿eh? Sí, dicen que esta semana. Pero sí. También nos dijeron lo mismo la semana pasada. A ver, los rumores son, pero es verdad que cada vez van cogiendo más fuerza y que podría ser inminente ese nuevo informe, que ahí sí que me gustaría ver el giro de guión, porque también lo están arropando mucho, como hicieron con el ávido lector Santos Cerdán, y me gustaría verlo con Ángel Víctor Torres. Pues lo mismo. Este señor del que usted me habla nunca ha formado parte del partido. No, claro. Se lo hicieron con Santos Cerdán. Uh-huh. Por eso. ¿Quién? ¿Quién? ¿Ese señor del que usted me habla? En fin, nos vamos con el último adiós a un socialista, en este caso a Fernández Vara. Sí, el gobierno se ha volcado de lleno en esa despedida a Fernández Vara. Extremadura ha dado su último adiós al que fue su presidente durante 12 años, cuyos restos, los de Fernández Vara, ya descansan en su Olivenza natal, en la provincia de Badajoz. La iglesia de la Magdalena ha acogido la misa funeral, presidida por el arzobispo de Mérida Badajoz, y además el presidente del gobierno pues ha estado presente en esa misa funeral. Llegaba antes de las 11 de la mañana acompañados de varios de sus ministros, miembros de su ejecutivo como Carlos Cuerpo, Félix Bolaños, Luis Planas o María Jesús Montero. También han asistido al funeral otras personalidades políticas como Eduardo Madina, el expresidente andaluz Manuel Chávez o el presidente de Iberdrola. El propio Sánchez ha resaltado la figura de Fernández Vara como un referente para Extremadura. Le escuchamos. Pero también es un día en el que hay que mostrar gratitud a una persona como Guillermo, que fue un servidor público ejemplar, que fue un progresista comprometido e íntegro y, por supuesto, ante todo, fue una buena persona. Fue una buena persona. Claro, en redes sociales, Jano, que imagino que lo habrás visto, las respuestas constantemente eran, bueno, no decías lo mismo en esos mensajes que salen publicados por El Mundo, por Ábalos, que le tildaba de todo menos de ejemplar. Efectivamente. En fin, que descanse en paz. Fernández Vara, sí. Jaleo en Francia que no cesa, pero... Bueno, lo de Francia es ya... Esto no sé cómo acabar. El récord Guinness ya de duración como primer ministro, ahora está en 27 días. Cada vez va siendo menos. No sabremos el próximo cuánto tiempo va a durar, pero desde luego ha generado otro terremoto político en Francia y no para, porque ha dimitido el primer ministro francés Sébastien Lecornu, que ha presentado este lunes su dimisión pocas horas después de desvelar su propuesta de gobierno. Antes de su renuncia, Lecornu había anunciado el domingo y de forma parcial la composición del nuevo Ejecutivo. Muchos de ellos, por cierto, ministros de centro-derecha ya presentes en el gabinete de su predecesor, François Bayrou. Con tan solo 27 días en el cargo, es el cuarto primer ministro, que se dice pronto, que pierde la etapa de Macron en menos de 2 años. En una breve intervención, Lecornu ha criticado que las formaciones se han comportado como si tuvieran su propia mayoría en el Parlamento. Aseguraba que la situación era insostenible y que no había manera de ponerse de acuerdo con las diferentes formaciones políticas. Le escuchamos. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Depuis 3 semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les conditions pour lesquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France, pour l'État, mais aussi... Bueno, pues eso ha sido lo que ha dicho Lecornu. No ha hablado con Sánchez. No. Dices, es que no puedo presentar aquí unas cuentas, me voy.
Claro, La gente Pedro decía dirá, eso, ¿qué, sí. qué aficionados hay por ahí? Claro. Las cuentas. Sí, ¿qué? sí, y que no aguantan la presión 27 días, por favor, o sea, que por no ponerse de acuerdo con las diferentes formaciones políticas. Pues bueno, ha tenido decencia, lo que pasa es que, claro, bueno, a Macron le insinuaban si iba a seguir y él dice que iba a aguantar mandato hasta el año 27 como presidente de la República, que esto, pues bueno, una crisis que se solucionará una más y ya está, o sea, pero vamos, que parece Italia, ¿no? Que bueno, ahora la paradoja es que Italia se mantiene firme, que suele ser la estabilidad. un país en el que cambian mucho de primeros ministros o se acaban los gobiernos o tienen corta duración, pues ahora es Francia. Sí, en fin, lo de Francia es interesante porque puede ser, no es una crisis de gobierno, es una crisis de nación, pero a todos los niveles. Mucho más profunda. Sí, porque lo tienen todo, o sea, es una crisis estructural en todos los aspectos. Sí, que no es económico, social, político. No es solo por un desacuerdo puntual que no han llegado a punto con las negociaciones y demás, no, o sea, es algo estructural de un país que va a la deriva. Sí, de negociaciones va la cosa con Israel y Hamás. Que han empezado en Egipto. En Egipto, sí. En las últimas horas, este lunes, han comenzado esas negociaciones entre el país hebreo y la formación terrorista, el grupo terrorista, tras meses de estancamiento para lograr un acuerdo de tregua en la franja de Gaza. Parece ser que empieza a verse la luz al final del túnel. El plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado cierta esperanza a israelíes y palestinos para poner fin a esos bombardeos que a día de hoy continúan sobre Gaza y también pues liberar a esos rehenes y prisioneros palestinos que había exigido Hamás. Ahora lo suyo es trazar un plan para poner fin a la guerra. Las dos partes, como decimos, se reúnen en conversaciones en Egipto y, bueno, un encuentro en el que se espera determinar una fecha para el alto el fuego temporal, también para crear una primera fase del plan en el que se van a entregar a los 48 cautivos en manos de Hamás, de los cuales 20 siguen vivos. Todo ello a cambio de la liberación de 250 presos palestinos y otros 1.700 gazatíes detenidos desde octubre de 2023. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguraba que es un gran paso haberse puesto de acuerdo con Hamás en este punto. Lo escuchamos. They have said, basically, that they agreed to his proposal and the framework for releasing the hostages. That's an enormous achievement. They've also agreed, in principle and generalities, to enter into this idea about what's going to happen afterwards, the Palestinian technocrats, etc. There's a lot of details that are going to have to be worked out there. But look, this is a plan that the president put forward, but let's remember, it has the strong support of the UAE, of Qatar, of Egypt, of Saudi Arabia, the Turks, Indonesia, all these others. So there's a lot of international pressure on Hamas to make this happen. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Estados Unidos. Al parecer ese plan pues está poco a poco funcionando. El principal escollo era que aceptara Hamás. De momento lo ha aceptado, ahora se está negociando y bueno, lo que no está claro todavía es determinar el futuro de Gaza, y de Hamás, eso es lo complicado. Bueno, lo contaremos, porque Hamás poco margen tiene, la verdad. No tiene otra. En fin, a ver si los rehenes que quedan, que todavía no sabemos cuántos están con vida, pueden... Dicen alrededor de 20. De los 48 que hay, 20, pero bueno, veremos en qué condiciones. Exacto, qué condiciones. Lo contaremos. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a nuestra queridísima Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? Hola, ¿qué tal? Muy bien, he venido de blanco para contraprogramar a mi compañero de tertulia. Rubén Arranz, también de blanco. Correcto, como siempre, como Dios blanco manda. radiante los dos, muy bien. Bueno, hay lunes mejores que otros. Bueno, a ver, este lunes mal no ha estado, ¿no, Luca? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, un lunes normal, ¿no? No le daría... Hombre, a la PSOE. Bien, la semana, pues hombre, dices, con todo esto de los sobres, la citación de Ábalos, de Coldo, el informe de la UCO el viernes, que también a quien se le ocurre es publicar esos viernes por la tarde cada fin de semana, pero bueno, esto ya es otro tema. No sé. Y los otros que van a seguir, porque esto no acaba de empezar, o sea... Bueno, yo creo que el PSOE ahora está en una situación relativamente, muy complicada, pero yo el temor que tengo es que ya la cosa esté más o menos aceptada socialmente. O sea, eso es un tema. Para mí la gran cuestión es decir, oye, ¿cómo insistir, no? ¿Cómo explicar la gravedad de la situación? Porque, ¿no? Ahora faltan los ministros, es verdad. Y a menos de que no haya algún informe que empiecen a sacar cosas más contundentes, ¿no? Sí, dicen de Ángel Víctor está a punto. Sí, luego yo creo el tema de la financiación del PSOE, falta eso. O sea, creo que el juez, ¿no? La sensación que me da que está ahora ha vuelto a pedir, ¿no? Que Ábalos y Coldo vayan a declarar. Y yo creo que la historia tiene que ir un poco por ahí. Lupe, ¿cómo has visto desde el viernes que estaba ese informe Carta a la Ciudadanía, este caso en metálico?
al día de hoy. Con Sí. ventanita, ¿eh? Sí, oye, Ventanita sincera, eso está bien. Sí, Vamos entendiendo ya ese intento burdo de introducir en la sociedad española el debate de convertir el aborto en un derecho constitucional, y también vamos insistiendo en algo que hay que decir que ha tenido más éxito por culpa también en parte de los medios de comunicación, que es todo el tema de la flotilla, que es algo bastante estupefaciente. Efectivamente, el informe de la UCO es bastante demoledor, y si lo pones al lado del auto que ha dictado hoy el instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en relación a los motivos por los que se vuelve a citar a José Luis Ábalos y a Koldo, pues entonces te das cuenta de que estás en la antesala de una más que posible y no muy tardía imputación del Partido Socialista Obrero Español como persona física por un delito siempre presunto de financiación irregular, y también podríamos incluso estar en la antesala de una posible entrada en prisión provisional de Ábalos, de Koldo o de ambos, aunque es cierto que yo tengo muchas dudas porque ya lo hemos comentado aquí anteriormente. Yo creo que eso se tuvo que haber hecho en su momento y que ahora no tiene demasiado sentido. Dicho lo cual, a mí el auto me parece muy interesante, el auto que se ha dictado hoy, porque el informe de la UCO creo que lo hemos visto todos, las dos imágenes de los sobres, que además, fíjate la sensación de impunidad con la que maniobraba esta gente, que se enviaban fotos de los sobres en sus conversaciones, es decir, que nadie crea que esto los sobres los encontró la UCO en el registro que hizo en Ferraz, no, los han encontrado en conversaciones que se enviaban esta gente hablando de chistorras, lechugas y de soles. Bien, pues si lo pones en relación con lo que dice hoy Leopoldo, hay tres aspectos que a mí me parecen muy importantes. El primero es que el juez instructor señala que hay una, vamos a llamarlo así, confusión patrimonial, interrelación patrimonial entre Koldo y Ábalos, que es muy difícil de explicar, porque la justificación que dieron a que Koldo pagara muchas de las cosas en nombre de José Luis es que los adelantaba, que poco menos que era el chico de los recados, que le iba a comprar tabaco y cosas así. Esto no lo digo yo, que lo dijo el propio Ábalos en la declaración. ¿Qué es lo que sucede? Que eso no se compadece con los movimientos en la cuenta de José Luis Ábalos. Es decir, no hay pruebas de que luego él compensara, si alguien te hace un favor y te adelanta un dinero, y no hablamos de 5 euros o de 10 euros, estamos hablando de cantidades de dinero bastante importantes, según dice el auto, pues luego no existe la prueba de que José Luis compensara a Koldo por esos gastos. Si además lo pones en relación con que nada menos, ojo al periodo de tiempo que voy a decir, desde 2018 hasta 2023, José Luis Ábalos no hiciera ni una sola disposición de efectivo desde su cuenta, es decir, vivía a cuenta de un dinero distinto al que le ingresaban en la cuenta. Y luego que él además ha declarado en un programa de televisión, en la televisión pública, en una entrevista que le han hecho, entrevista. Ahora veremos un par de cortes. Y no le han repreguntado. Luego José Luis, cuando le han preguntado por el tema de los sobres, se ha limitado a decir que era un anticipo de gastos. ¿Pero de qué gastos? ¿De qué dietas? Pues si él es diputado y era ministro, gastos y dietas como secretario general, como secretario, ¿qué es lo que era José Luis? Secretario de Organización y secretario de ministro Organización. Como secretario de Organización del PSOE, por lo que en Ferraz, y dice... Y bueno, ¿y por qué había sobres para Koldo? Es decir, ¿qué cargo ocupaba Koldo en el PSOE? Y luego una cosa que ha dicho muy importante, que a mí me parece que es muy significativa, es que ha dicho que no había nada raro porque esto era el sistema de pago general, esto se hacía, era normal, habitual en el PSOE. Y claro, si tienes en cuenta lo que dice el informe de la UCO respecto a la que la secretaria del partido declaró que todos esos pagos se hacían por transferencia y que no encuentran evidencias, no encuentran esos pagos, esos adelantos en la contabilidad del partido
pues va sumando y te das cuenta de que es muy probable que estemos a las puertas de ese delito de financiación irregular que he estado comentando. Pues mira, sobre eso que dices, Lupe, sobre lo que decía Ábalos, a ti pasó Rubén, vamos a escucharlo, Juanín. Sí, José Luis ha estado esta mañana en el programa Mañaneros con Javier Ruiz en Televisión Española comentando ese último informe de la UCO de la Guardia Civil. Señalaba que esos anticipos y esos sobres se hacían de manera habitual con todos, no solo con él. Esto era lo que contaba esta mañana Ábalos. Le escuchamos. Estos son gastos que pasaban todas las personas del partido que tuvieran derecho a ser reembolsados en sus gastos anticipados, porque no disponíamos de tarjeta de crédito. Ningún dirigente teníamos tarjeta de crédito, en otros tiempos pasados sí lo hubo, mientras yo estuve no, y uno adelantaba en la medida de sus posibilidades, salvo que fuera ya una cantidad más importante y en su caso lo asumía directamente el partido asumiendo la factura o bien daba una provisión de fondos a justificar. Rubén, decías, esto es un mensaje y es verdad que luego hay otro corte que vamos a poner que si lees entre líneas parece un mensaje. Sí, Rubén. A ver, hay algo que apareció en el informe de la UCO que en realidad no era de Santos Cerdán, era sobre las grabaciones encontradas bueno, las que encontraron a Koldo García en el registro de su domicilio. Y ahí había una frase que me parece de verdad mucho más clave todavía que lo que ha aparecido en este informe, que es la que la UCO sospecha que la destitución de José Luis Ábalos como ministro pudo estar relacionada con una especie de venganza o petición por parte, siempre presuntamente, de Santos Cerdán por haberse saltado el esquema de pagos que había dentro del partido y haber hecho los negocios por su cuenta. Sinceramente, cuando comentábamos con nuestras fuentes esa frase nos decían esto es lo que acerca una posible investigación, imputación por financiación ilegal. Y con respecto a este informe, yo creo que hay que analizarlo alrededor, porque el análisis que ha hecho Lupe es fantástico de todo lo que hay en ese informe, pero si empezamos ahora a movernos un poco en los alrededores, empezamos a ver, en primer lugar, creo que esto es la punta del iceberg, que esto demuestra, más allá de los pagos en efectivo, que eso es muy sospechoso, como el detalle fundamental de que durante ese tiempo no costan pagos. Parece que se movió en efectivo Ábalos en ese tiempo, en sus gastos personales, y no eran bajos realmente. Había toda una camada, o no sé cómo llamarlo, porque mantener. Había determinadas actividades que requerían cierto cash. Y esto ni siquiera el dueño de Playboy, ¿no? Tenía tanta... No, que había es sorprendente, es decir, falta agenda. Yo no sé muy bien cómo lo cuadraba, pero bueno, más allá de todo de ese detalle fundamental, creo que esto es la punta del iceberg, que hay actividades que ese informe no describe, pero que yo entiendo que avanzada la investigación se sabrá. Quiero recordar simplemente conversaciones que tuvieron que todavía no se han sustanciado nada, como por ejemplo una que formaba parte de la investigación de la UCO, que decía, Koldo le decía a Ábalos, ojo, que nos dicen de esta petrolera que si conseguimos que Pedro Sánchez se pronuncie a favor de Juan Guaidó, antes de que hicieran el cambio ellos de postura con respecto a Venezuela, esta petrolera nos va a dar una pasta, no recuerdo cuánto era, pero era como $500,000, un dineral. Eso, por supuesto, hay que dejar claro que nunca jamás se ha probado que se cobró, pero también está el tema de, ahí no aparecen las presuntas comisiones de las mascarillas, que es verdad que Víctor de Aldama habló de ellas y que es verdad que en otro informe de la UCO también se sugerían. Y luego hay otra cosa que nos hace ver que el PSOE tiene, y esto ya es un poco por intuición, por cómo se comportan o por las leyes mediáticas por las que se rigen, que el PSOE está asustado con esto. Y yo quisiera recordar aquella conversación de Zapatero con Iñaki Gabilondo en plena crisis económica, cuando dijo aquello de nos conviene la tensión. Ellos han subido el tono durante este tiempo para remontar a las encuestas. En primer lugar, evidentemente, intentar avivar a esa izquierda que está mortecina, que no da en las encuestas señales de avivarse de nuevo, pero yo creo que también hay cierto temor a tener que convocar de alguna forma o alguna moción o algo relacionado con una posible imputación por financiación ilegal. Si os dais cuenta, el tono del debate ha subido las últimas semanas. En primer lugar, con este informe, que yo creo que recoge menos de lo que reitero de lo que hay, ellos directamente han pasado a la negación. Este informe no dice nada, este informe no prueba nada, la UCO ha vuelto una vez, la UCO patriótica ha vuelto a actuar contra nosotros, y yo creo que eso es síntoma de que están siguiendo un plazo muy corto en el debate. Están jugando la jugada, todo ello al día siguiente. Y yo creo que en el informe de Ángel Víctor de las mascarillas se puede ver algo, y de hecho nuestras fuentes en el periódico nos lo decían, se puede ver algo relacionado con las presuntas comisiones o con pagos durante ese tiempo,
que puede comprometerles también más. Luca. Bueno, a ver, o sea, yo creo el tema de los sobres, o sea, yo creo que hasta ahora nos movíamos, empezamos a publicar informaciones sobre Ábalos, el entorno, Cerdán y tal. Y eso empezó con las informaciones periodísticas. Y el gobierno decía que aquello era un bulo, o sea, montaron una campaña contra los medios de comunicación por el tema de los bulos. Campaña montada después de los 5 días famosos de Sánchez, pero desde la Moncloa. O sea, que esto ya... Porque por aquel entonces el gobierno estaba luchando contra unas informaciones que aparecían en un móvil, de que todos tenemos un móvil, o en un papel, en el caso de los periódicos que salen en papel, pero iba, digamos, por fuentes, iba, oye, todo contrastado, pero iba por ahí. Entonces intentaron con el tema de los bulos. Luego entró, digamos, se elevó la cuestión a, oye, aquí entran los jueces y entra la UCO. Entonces ahí entraron ellos a respuesta con el lawfare, ¿no? Jueces prevaricadores, la policía patriótica, bla, bla. Ahora tienen otro problema, porque yo creo que el informe de la UCO, el último, el del viernes, a pesar de que, repito, es una primera parte, o sea, por la información que manejamos es una primera parte. La UCO, por lo que sé yo, está trabajando realmente con muchísima atención, muchísimo cuidado, porque saben perfectamente la entidad, digamos, de la investigación y del escándalo. Pero la fotografía es demoledora, o sea, la fotografía del sobre con el dinero y con el símbolo del PSOE, o sea, a ver ahora cómo logras darle la vuelta a esta tortilla, porque ya, digamos, a la tortilla le has dado 400 vueltas, al final, o sea, es más seca que todo el mundo dice, mira, chicos, o sea, esto es una tortilla que ya está pudrida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el gran dilema del gobierno. En los últimos días, de hecho, sábado, domingo, no ha hablado nadie. Han desaparecido todos, ni siquiera los socios, tal. Hoy Podemos ha hecho un discurso en plan, bueno, aquí se tienen que aclarar porque también están en dificultad, más allá de sacar Gaza, de sacar Israel, del genocidio y tal. Pero esto dura lo que dura, ¿no? Yo creo, francamente. Y claro, ¿cuál es el problema? El problema es que en realidad de momento sabemos un movimiento de ese dinero. Sabemos que el PSOE paga a Ábalos y amigos, pues un dinero en sobre, un dinero que no está en la contabilidad, pero los jueces y sobre todo los investigadores de la policía no son tontos. ¿Qué nos están transmitiendo? Nos están transmitiendo que ese es el primer movimiento, el movimiento A. Luego hay un movimiento B. O sea, este dinero vuelve en las cajas del PSOE, o parte de este dinero parece que va a volver en las cajas del PSOE. La cantidad de momento tampoco es demasiado elevada. Yo creo que se está hablando de 80.000 euros más o menos, pero seguramente va a ser mucho más elevada, porque nos falta la investigación sobre Santos Cerdán. Entonces, claro, aquí la cuestión, en mi opinión, es una cuestión de tiempos. O sea, va a ser casi, además yo creo que como en el caso de Peinado, siempre lo he dicho, yo creo que Peinado tiene más elementos de lo que sabemos y ahora tenemos los 121 correos electrónicos de la asesora de Begoña Gómez trabajando en hora de trabajo, tal. Yo creo que también Leopoldo Puente, juez que está instruyendo el caso en el Tribunal Supremo, tiene mucho más de lo que nosotros sabemos. Tiene, digamos, no sé si tiene físicamente o tiene en el sentido que, oye, que la información de la que maneja apunta a eso. Entonces, claro, con la financiación irregular o ilegal presunta del PSOE, vamos a ver si vamos a llegar a esto antes de final de año, porque creo que los tiempos son fundamentales. Yo no sé ahí el gobierno qué argumento pueda esgrimir como para frenar la sangría. La sensación que tengo yo es lo siguiente. La última rueda de prensa de Pilar Alegría de la semana pasada, Pilar Alegría empezó a decir ya el discurso de, oye, ¿y Sánchez dónde está? O sea, ¿hay algún papel, hay algún informe que menciona a Pedro Sánchez? Es decir, prácticamente están haciendo caer a todo lo que le rodea a Sánchez, incluso Begoña Gómez, con tal de que Sánchez de momento todavía no sale en la ecuación. Esto por un lado. Y por el otro lado, yo ya me temo el discursito, que esto lo harán los socios, que será... Hombre, vale, hay una imputación, es verdad que hay indicios y tal, pero hasta que no haya sentencia, porque con Rajoy hubo sentencia. Eso es. Entonces se trata de ganar tiempo como pueden. Pero yo creo que la ciudadanía, o sea, a esta altura de la película, pensar que tú estás mirando, digamos, la historia de Gandhi y en cambio estás mirando Trainspotting, o sea, o te das cuenta o algo falla. No, quiero decir, sí, es verdad, claro. Yo creo que la ciudadanía, quien quería entender que esto es un gobierno con problemas enormes de corrupción y un partido con problemas enormes de corrupción, ya lo ha entendido. Me preocupa los que no lo quieren entender. Sí, además los socios en su momento, Yolanda Díaz, Rufián, Aitor Esteban, cuando uno estaba por el Congreso, decían que eso sí, hombre, que si llegábamos al punto de la financiación ilegal, que era imposible. Era una línea roja, pero ya te digo yo que la línea roja era naranja y luego verde. Ya se han exactamente. Ahora ya es una línea rara, pero que yo creo que lo que van a decir
voy por instinto, pero yo creo que lo que van a decir es, hombre, hasta que no haya una sentencia, claro, porque realmente los socios no quieren que caiga el gobierno. Hombre, imagínate Yoli, cuando le preguntaba al Sina, decía, imagínese. No. Imagínese el resultado electoral que voy a sacar, imagínese. Ya lo decía Gabriel Rufián, que él no tiene ninguna gana de que entren al gobierno gente que niega el genocidio en Gaza. Bueno, eso es importantísimo, eso. ¿Cómo no vas a dejar pasar una imputación por financiación irregular? Efectivamente, hay una parte de la sociedad que ya es consciente de que el PSOE está de corrupción hasta arriba y lo tiene asumido, y luego hay otra parte de la sociedad que me temo que es más importante de lo que en una democracia sana y consolidada debería, a la que todo esto le da igual. Como dije el otro día, y vuelvo a repetir porque sé que es algo que ha gustado muchísimo a los medios del equipo de Opinión Sincronizada, grábame por favor que lo voy a decir, los votantes socialistas están dispuestos a tragarse su propio vómito con tal de que no gobierne la derecha. Lo digo porque me consta que les ha gustado ese corte. Les ha impactado muchísimo, así que aquí lo tienen otra vez. Tiene una mezcla escatológica muy buena. Sí, pero yo creo que es muy visual porque se entiende muy bien lo que están dispuestos a tragar con tal de seguir gobernando. Habría que añadir y a sus socios. La catadura democrática que tienen es exactamente esta. Entonces, esto que ha comentado Luca es estrictamente así. Fíjate, en el caso de Begoña Gómez, por ejemplo, hoy hemos sabido que la Complutense ha pedido a Peinado, ya lo había pedido antes y se le había dicho que no, pero ahora que el procedimiento se transforma en uno del Tribunal del Jurado, Peinado les ha autorizado a personarse como acusación. Es decir, si no hubiese nada, como sostiene el abogado defensor, que realmente es la Fiscalía, ¿vosotros creéis que la Complutense se personaría como acusación particular? Se ha personado en la parte de la apropiación del software. Ya quedan muy poquitas diligencias que practicar en esa instrucción. Está a punto de... Porque un detallito es que la propia Complutense había detectado una especie de comportamiento laxo y contra las normas o que no seguía las normas iba a decir de Yolanda, de Begoña Gómez Yolanda, a la hora de rubricar determinados vale, lo de vómito, pero a la pobre Yolanda ahora no bastante tiene con lo suyo. Pero hay un punto de verdad Gómez sobre lo de Begoña que me parece fundamental porque las comparaciones son odiosas. Y a mí de verdad me parece, con lo de Air Europa, que veremos a ver en qué queda eso, me parece lo más fundamental. Es decir, tú eres una empresa del IBEX 35, que además las empresas del IBEX generalmente son de los principales contratistas del país. Es decir, hay una parte que como gestionas, yo qué sé, el mantenimiento de una carretera o el mantenimiento de un parque eólico, necesitas que el Estado te conceda determinadas cuestiones porque es el administrador de algún bien público. Y de repente recibía todo presuntamente la llamada. Hola, ¿qué tal? Oye, soy, Cristina Álvarez, todo presuntamente, soy XX. Que es que Begoña está buscando patrocinadores para la cátedra. Vamos a cambiar el nombre. Hola, ¿qué tal? Mira, te llamo en representación de Iñaki Urdangarín. Ojo, el hierro del rey. Ojo, el rey, el jefe de Estado. Fíjate lo que mueve este señor, que si un barril por aquí, que si, ojo, como hable con este, te la cargas. Es exactamente... o se parece a la primera impresión que sentían dentro del caso Nos, que la izquierda tuvo en boca día a día. Y iban a pedir dinero a las empresas. El otro día Félix Bolaños decía, muy acertadamente, aunque él no se dio cuenta, que Begoña Gómez no estaría imputada si no fuera la mujer de Pedro Sánchez. Efectivamente. Tienes razón. En ello consiste el tráfico de influencias, en haber aprovechado su condición de mujer del presidente del gobierno para vender favores desde la Moncloa. Esto no lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial en el auto que confirma la instrucción de Peinado en la pieza de la malversación y en la pieza la frasecita del otro día de Peinado era fundamental porque venía a decir exactamente lo mismo. Es que es blanco y en botella. Es que Peinado dice que el papel del presidente Pedro Sánchez es fundamental para el delito de tráfico de influencias. Por supuesto. Es que lo dijo la Audiencia Provincial de Madrid en mayo. Es lo mismo que dijo la Audiencia Provincial de Madrid en mayo. Pero es que Bolaños seguramente, yo supongo que habrá recibido una
llamadita de Pedro Sánchez diciéndole, ¿pero qué dices tú? O sea, que no es la primera vez que Bolaños mete la pata. Pero claro, otro día Espinosa de los Monteros decía una cosa que me parece interesante. O sea, dejemos de hablar de Begoña Gómez, hablemos de la mujer de Pedro Sánchez, de la mujer del presidente. O sea, yo creo que eso también es interesante porque, en fin, Begoña Gómez es un nombre en realidad que, bueno, tiene la relevancia que tiene. O sea, no es un premio Nobel, no ha destacado en nada antes de ser la mujer del presidente del gobierno. Eso será tu opinión. Bueno, la contabilidad de la sauna la hacía bien, yo creo que también es la opinión de la Complutense, porque ni siquiera tenía una licenciatura. Quiero decir que, o sea, con todo respeto por la Universidad Española, tela no tener una carrera en este país. O sea, no es que sea exactamente que es lo más difícil del mundo. mundo. Pegas una patada y 8.000 licenciados en la esquina. En fin, entonces, periodismo. Yo aprendí a jugar al mus, luego ya lo otro más aportable. Era secundario. Sí, es que es verdad que los títulos universitarios en España, valor con lo que se dice, según. O sea, para no tenerlo, es complicado. Tienes que esforzarte. Entonces yo creo que ahí Bolaños se equivoca claramente de línea, ¿no?, de discurso, y seguramente le habrán dado un toque como para decir, oye, alíñate a la tesis de Pilar Alegría. O sea, que aquí no hay que nombrar a Pedro Sánchez, y hasta que no esté Pedro Sánchez en la ecuación, nosotros esto nos da igual. Todo lo que ocurra, que con Ábalos, que con Serán, porque es todo, digamos, hecho a espaldas de Pedro Sánchez, que se convierte fundamentalmente en una víctima, incluso de su mujer, al fin y al cabo. Porque si esto va más y si hay finalmente una condena, el argumento será, bueno, vale, pero ¿y Pedro Sánchez? Claro. ¿Cuántos hombres por amor no han sufrido? Porque estamos delante, evidentemente, de una figura política... Bueno, peculiar, ¿no? O sea, yo creo que se ha hablado mucho a nivel de hacer como análisis psicológica sobre Pedro Sánchez, que es algo muy complicado, pero seguramente es una figura muy peculiar, ¿no? Porque intenta ahora incluso desmarcarse de su mujer. Sí. Entonces, antes el discurso era, Begoña Gómez es una víctima, al igual que Pedro Sánchez, de una campaña prospectiva, yo que sé, los jueces. En cambio, ahora, con el tema del jurado popular, que yo creo que ahí Peinado me parece que juega una carta muy, muy interesante, muy inteligente, ¿no? No podía jugar otra, no podía jugar otra. Sí, vale, claro. Perfecto. Pues fíjate que yo no había pensado en esa carta. Y me parece una carta que a nivel de narrativa, de relato, le da la vuelta a todo, porque es un jurado popular. O sea, ahora ya no puedes decir los jueces malos, ¿no? La prevaricación. Esto, o sea, rompe, yo creo, el argumento más fundamental. Pero es verdad que es que lo del jurado popular es que se ha vendido muy mal. Porque parece que es el juez Peinado que se levantó un día caprichoso y dijo, pues al jurado popular. Y además es una cosa que ellos mismos fueron los que lo defendieron, porque es un disparate. O sea, yo estoy en contra de eso. Pero siempre. O sea, no ahora con el caso de Begoña Gómez. Pero estos dijeron, lo más democrático en el 95, Lupe, ¿fue? Fue en el 95. Que la PSOE dijo, esto es lo más. Ministro de Justicia Belloc. Además, lo redactó quien fue el fundador de Jueces para la Democracia, fue el valedor de la ley. Imagínate. Y mira, es que fíjate cómo fue el tema, que bueno, entre los delitos que se incluyen para ser juzgados por un tribunal del jurado están tanto el tráfico de influencias como la malversación. Y fue precisamente el Partido Popular el que presentó una enmienda para pedir que delitos como la malversación, que tienen un carácter eminentemente técnico, fueran excluidos, y fueron los socialistas que dijeron no, aquí la justicia del pueblo. Bueno, pues fíjate que ahora se llevan las manos a la cabeza porque simplemente el juez instructor pues está siguiendo el trámite procesal que le marca la ley, que es pues abrir el juicio por el tribunal del jurado y que a esta señora pues la juzguen 9 jurados. Pero ¿cuáles son los tiempos, Lupe, de todo esto? Para mí la gran cuestión es ¿cuáles son los tiempos? O sea, a mí algunos me dicen perdona, Rubén. No, ha sido un chascarrillo, pero luego después mejor. Luego vas a 2. O sea, quiero decir, ¿eso cuándo se va a aclarar? ¿Primera parte del año que viene? ¿A finales del año que viene? Porque la clave es esta. O sea, es que, bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que cuando hablamos de tiempos procesales, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es la realidad. Ahora mismo existe un colapso judicial del que apenas se habla. Ya lo arrastraba antes de la pandemia lo agravó muchísimo con la suspensión de los plazos procesales, y ahora con la ley Bolaños, que ha convertido todos los que antes era instrucción e instancia, los ha agrupado todos, ha dado a los mismos juzgados más competencias. Todo esto está provocando un colapso. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? Ahora estamos en la fase inicial, ¿vale? Que es que se ha celebrado la comparecencia que establece el artículo 25 de la ley del jurado.
Las partes pues han hecho las alegaciones que estiman oportunas, incluyendo la práctica de ulteriores diligencias. Hemos visto, por ejemplo, que Hoy Peinado ha solicitado a Amazon información sobre el registro de los dominios, etcétera, etcétera. Entonces, las partes pues van a pedir pruebas, llegado el momento pues pedirán unos el archivo y sobreseimiento, otros pedirán que se abra, y entonces se llegará y se abrirá el juicio. Entonces, eso tiene un procedimiento, hay que seleccionar al jurado, habrá tacha por parte de las defensas y de las acusaciones, y luego pues se señalará la fecha para el juicio acordando la práctica de la prueba que se considere oportuna. ¿Cuándo puede ser? Pues lo normal es que fuera para el año que viene, que en 2026 tuviera lugar el juicio. Es uno de los elementos que a mí me llevan a considerar, ya lo sabes, Luca, porque lo hemos estado hablando, que no va a haber adelanto electoral mientras Pedro lo pueda resistir, porque no es lo mismo acudir a ese juicio con una fiscalía coadyuvando la solicitud de absolución de Begoña, es decir, una fiscalía que está actuando todas las veces de abogado defensor, que con una fiscalía que pida su condena, porque ya sabemos, y quien no lo sepa lo explico yo ahora, que en el momento en el que cesa el gobierno, cesa también el fiscal general del Estado. Imagínate que se adelantan elecciones a diciembre, se celebran en diciembre, sale elegido otro presidente del gobierno, PP con vos con PP, me da igual, van a tener que gobernar juntos, se pongan como se pongan, que ya buscarán la fórmula, pero sale investido, yo qué sé, Feijóo, y nombra a su fiscal general del Estado. Es que se acabó la posición de la Fiscalía en ese juicio. Se acabó. O sea, no va a tener la misma posición tan beligerante que viene teniendo hasta ahora. Así que vamos a ver cuándo sucede. Lo suyo es que tuviera lugar en 2026, pero ya te digo que ahora mismo el tema de los tiempos es imposible confirmar, pero lo normal es que tuviera lugar a mediados de 2026. Pero, lo que llama la atención, y lo comentabais sobre Bolaños, el otro día me contaba una persona que fue la misma persona que me comentó en su día que Óscar López había salido escaldado de Moncloa, porque las broncas de Pedro, creo que ya lo comentó alguna vez, porque esta persona me lo cuenta siempre, las broncas de Pedro son bacanudas. El perfil psicológico de Pedro debe ser el de tú no tienes ni idea, pero siempre quiere tener a alguien al lado para que le eche las broncas. Y de hecho que el propio Bolaños, en algún rumor de crisis de gobierno, siempre había salido su nombre como el cuestionado. ¿Y por qué? Pues porque considera Sánchez, al parecer, que dentro de que su posición no ha sido la de presionar en exceso, presionar como debía haberlo hecho en causas precisamente como la de Begoña Gómez, y por eso está muy cuestionado. Y me contaban una cuestión que puede parecer una estupidez, pero que dice mucho sobre lo que exige Pedro Sánchez a los suyos. No sé si recordáis el famoso acto de la fiesta de la Comunidad de Madrid de hace 2 años, cuando se presentó Bolaños junto al estrado e intentó entrar, y como no estaba en la lista de invitados le dijeron no, te tienes que ir, y él, en vez de montar bronca allí, se fue. Pues Pedro debió montar una bronca alucinante después de eso, porque él pide eso realmente, y a quien tiene al lado ahí en Moncloa, como en su día Óscar López, le pide esas cosas. Y con respecto a la figura del jurado popular, es que da igual, o sea, lo comentaba Jano de qué pasará, cómo reaccionarán, pues la frase de Sartre, el infierno son los otros, el infierno son los del jurado, porque al final realmente yo creo que estos siempre intentan tener una excusa para tirar adelante, basándose en lo que dice Lupe, que sus votantes están dispuestos a tragar con todos. Y lo triste no es que lo hagan, si lo van a hacer, si van a echar la culpa al del jurado porque van a decir que la universidad estuvo afiliada a una asociación estudiantil de derecha o lo que sea. Se van a buscar cualquier excusa. Si el problema es la desideologización de la derecha. Es decir, esa es la clave, que frente a estos ataques adolescentes constantes, en lugar de tener, y lo hemos comentado aquí algunas semanas, una posición de padre, una posición ideológica robusta, en lugar de hablar de lo relevante, de lo importante, lo institucional, el desgaste institucional que ha sufrido España durante los últimos años, la economía, la corrupción, en lugar de hablar de eso, están a verlas venir, a coger el rebote del debate sobre el aborto que reciben, cuando no a lanzar ellos mismos la pelota para que el otro remate. El Partido Popular dijo, yo lo digo también por abrir un poco el campo, dijo a principio de verano que iba a convocar un congreso, lo hizo para rearmarse ideológicamente. Sí. ¿Habéis visto lo que ha pasado? En incendios le han ganado la batalla. Yo al PP no lo veo siempre a remolque, como tú dices, y Vox es que ha desaparecido, ha decidido no comentar, es decir... Sí, pero suben las encuestas. Sí, por eso. Por eso no hablan. Eso es ley de la política. Se han dado cuenta si estás callado y subes... Es la técnica de Mariano.
desaparecer como oposición. Pero ellos tendrán que decir al ciudadano, oiga, que si te están subiendo los precios, lo típico, si te suben los precios en el bar es porque al del bar le ha subido la luz. Pero el problema de la oposición es ese que tú comentas ideológico, sobre todo que el debate, o sea, te llevan ellos siempre el debate. Siempre. Siempre. Y dices, oye, macho, parece mentira que con la que está cayendo, porque estamos centrados en las corruptelas, pero la situación económica y social de España no es la mejor. Pero y dices, estés pendiente, y esto lo hemos comentado aquí, imagínate que absuelven a Begoña Gómez. Vamos a imaginarlo. Y que no hay financiación ilegal de la PSOE. Es que palmas las elecciones, a pesar de todo, que es que se está poniendo como todo el foco y el destino de la nación en a ver qué sentencias pone. El día después de que hubiera salido el escándalo de las pulseras, llega la enterada de María Guardiola y habla del genocidio en Gaza. Entonces ya te revienta toda la estrategia de comunicación. Siempre están cabalgando relatos ajenos. Pero que son luego, incapaces de crear a la gente hay que meter en la cabeza, que hay un problema de salarios. Cuanto los salarios no son competitivos, entre otras cosas, es el problema de la productividad. Y las empresas pierden productividad si tienen que pagar unos impuestos muy elevados porque no pueden invertir en que esa competitividad se gane a partir de un incremento de la productividad. En lugar de hablar de esos temas, de repente te encuentras al andaluz, al iluminado andaluz, hablándote de que te van a descontar 100 euros de impuestos para que vayas al veterinario con el perro. Sí. Es decir, cuando lo que tenías que decir es hay un problema de salarios derivado de una presión fiscal que es cada vez más alta, hay una recaudación cada vez mayor y no baja la presión fiscal a las empresas y por eso usted, querido español, paga más caro en el bar, paga más caro en el supermercado y a usted le pagan menos. Y no puedes alquilar una casa. Pero es que es un discurso de derecha moderada, que es que tampoco hace falta que se metan en un lío. Bueno, técnicamente es casi un discurso socialdemócrata, o sea, sí, cuidado, te quiero decir, es que si fuera un discurso liberal puro sería otra cosa. Pero claro, es que yo creo que, fíjate, yo recientemente, digamos, sobre el tema de la corrupción del PSOE he llegado a una conclusión que creo que es algo que se tiene que repetir varias veces para que a alguien, si le interesa, pues quizás recoja algo de este argumento. Pero yo creo que aquí hay que vincular claramente corrupción con las dificultades económicas que están viviendo los españoles, lo que tú comentabas. Claro. Es decir, y luego llegar a la conclusión final, que es, oye, aquí hay que hacer una propuesta política muy rompedora en lo económico con algunas cosas muy claras, entre otras el tema de los impuestos, o sea, darle la vuelta ahí, hay que bajar mucho los impuestos, dinamizar la economía y tal. Pero yo creo que la manera famosa, como antes decía, aquí hay una parte de la sociedad que se ha dado cuenta que eso es corrupción. Y estos ya lo tienen claro. La otra, o no lo quieren ver, o yo qué sé, que se traguen el vómito, no lo sé lo que hacen, pero no. Se lo tragan. Todavía no lo quieren reconocer. Entiendo porque también hay fenómenos, durante la polarización de una sociedad, hay fenómenos en los que hay el efecto espejo. O sea, si tú has votado muchos años un partido político, lo has defendido en las comidas familiares, con los hijos cuando juegan al fútbol, con los amigos y tal, y luego de repente tienes que recular. Porque esto pasaba también, por ejemplo, en Cataluña, en todos estos tipos de procesos. Es muy difícil llegar a una conclusión también moral de decir, oye, me he equivocado, he votado el partido equivocado durante 10 años y ahora, pues mira, cambiaré de voto. Esto es muy, muy difícil para una sociedad además polarizada como la española. Pero entonces yo creo que la oposición, las oposiciones, quien propone una alternativa de todo tipo, tiene que vincular la corrupción, el dinero robado por esos dirigentes políticos con la situación de dificultad que viven los españoles de cada día, que el tema del alquiler, que se están dando situaciones esperpénticas, el tema de no llegar a fin de mes, los que se están endeudando y que no lo sabemos y cuando va a estallar esto ya veremos cómo va a acabar. Han empezado los avales en la compraventa de vivienda, otra vez. Claro, entonces hay que vincular porque de alguna manera se tiene que generar, yo creo a nivel social, una indignación que no puede ser solo la de mira, la fotografía con el sobre del PSOE ha robado, pero Ábalos, jiji, jaja. No, es que tienes que decir, oye, es que lo que te están robando a ti, aunque sean 1.000 euros al año en la esto es lo que hizo Podemos, te están robando el dinero. Correcto. Bueno, no debería ser tan difícil porque claro, si no era nada difícil. Es tan grande y gorda de la corrupción del gobierno que ya no es, oye, han pillado a un subsecretario de Estado con... No, estamos hablando... cargos importantísimos, situaciones además, o sea, con tema de mujeres. Hermano. Oye, entonces tú ahí tienes sobre todo que trasladar a la ciudadanía la idea de decir, no es que han robado a alguien desconocido, es que te han robado a ti. Luca, es que no hay programa, hay contestación. Es decir, es reaccionar a lo que el otro acción-reacción, pero no hay programa, no hay propuesta realmente. Es que yo creo que algo hay. Yo creo que francamente, por la información que tengo, que el Partido Popular algo tiene en términos de programa y tal. Otra cosa es que tenga la fuerza, la voluntad de decir realmente lo que quiere hacer si va a gobernar.
Esto no lo sé. Ninguno de en los lo dos, económico, o sea... lo económico, la figura de Nadal, que ha sido, o sea, que va a ejercer. Hostia, bueno, pero es que cuidado con el nombramiento de Nadal, pero que es está que Nadal flipa. era la pesadilla de Iberdrola en su día. Bueno, y de España, que este tío estaba a favor de las subidas impositivas, o sea, Nadal es un desastre absoluto como ministro y lo vuelves a rescatar, digo, bueno. Pero vamos a ver si tiene ahí algo para... ¿Pero qué credibilidad tiene? Sí. Rubén. Hay que explicar simplemente, muy breve, a la gente algo, y tenemos el ejemplo, mira, lo único bueno que nos sirve de la flotilla es para explicar este ejemplo. Cuando han empezado a mentir sobre lo que les ha pasado en Israel en las últimas horas. Ese discurso es el que utilizaban los de la ETA, de las torturas en las comisarías, y parece que intentaban, y presentaban los informes y los publicaban todos los periódicos, cuando había años con 70 muertos en las calles. Ese discurso es el de intentar desviar la atención sobre la realidad a partir de cuestiones sobre el trato personal. Un caso fundamental es el de la vivienda. Hemos asumido el discurso de esa gente para con la vivienda. Entonces, es que ya no hablo ni siquiera de liberalizar el suelo, que es lo que habría que hacer. Tocar un punto del Plan General de Ordenación Urbana para construir una promoción de 1.000 viviendas implica enfrentarse con esta gente, porque ya empieza a hablar de los constructores especuladores y ya empieza a hablar de realmente al final que se utiliza el suelo solamente para ganar dinero. No, se utiliza el suelo para que viva la gente, porque si no lo utilizas para eso, el negocio de las constructoras merma, hay menos constructoras, tienen menos incentivos para construir. Si no liberalizas el suelo por la presión de todos estos, el problema es que los ayuntamientos no van a dejar de querer ganar dinero, ingresar dinero con el metro cuadrado, por ejemplo, de vivienda protegida. Las constructoras no construyen vivienda protegida porque no les es rentable. Y siempre tiene que haber una parte que se lleve un beneficio, porque es como funciona el libre mercado. Pero es un libre mercado secuestrado por ese discurso. ¿Qué pasa al final? Que todo deriva en un mercado con una vivienda, un parque de vivienda que casi no aumenta, demográficamente España aumenta, porque hay 1 millón de extranjeros cada año más que llegan a España. No se construye viviendas, básicamente. 4 en 3 años. Aumenta, claro. La oferta no aumenta, incrementa la demanda. Evidentemente hay un problema de viviendas. Y luego, de verdad, introduces medidas proteccionistas que lo que hacen es asustar a la oferta, acojonar a la oferta, porque no va a poder echar a un inquilino o de repente, y ya si lo mezclas con una cuestión de menos poder adquisitivo por inflación, incremento de precios, se genera un problema con la vivienda que deriva del origen que es creerse un discurso que es populista. Es lo mismo con la sanidad. Si se ha publicado ahora los datos de la sanidad en Madrid, dicen que hay 60.000 nuevos demandantes, nuevos beneficiarios, son inmigración ilegal. No estamos contando a los inmigrantes legales que han llegado o los que han legalizado su situación. 60.000 inmigrantes ilegales. Si tú dejas entrar en un periodo cortísimo de 3-4 años a casi 4 millones de personas y no aumentas los servicios en consecuencia, proporcionalmente, para poder atender a ese número de personas, ¿qué es lo que generas? Primero generas frustración en quien viene durante toda la vida, a través de su trabajo y su sudor, costeando esos servicios. ¿Por qué? Porque va a la cola igual que el que acaba de llegar, y aunque incluso siendo legal, pues no ha cotizado apenas nada, y ya no te cuento el que ni siquiera ha cotizado. Entonces, eso genera una frustración. Pasa en el metro todos los días. Tú te subes y ves que el metro está abarrotado. ¿Por qué? Pues porque Madrid está asumiendo una carga de inmigración, mientras que no ha mejorado la estructura por la que está diseñada para el número de personas. Eso lo decía Hughes en su artículo del domingo. Decía, vamos a ver si podemos demostrar esta perogrullada con un estudio para que no se puede estar a mí replicando. Es decir, si tú quieres cuadrar los datos del PIB dejando entrar inmigración, lo primero que tienes que hacer para que el estado del bienestar no colapse es invertir. Luego, otra cosa que tienes que tener en cuenta es la vivienda, porque la vivienda tiene otros problemas aparte de la oferta, es otro, sí. Eso es otro problema, pero tienes que tener en cuenta lo que va a suceder con la vivienda, sobre todo en los núcleos urbanos donde se concentra precisamente la inmigración. Tienes que tener en cuenta lo que pasa con los edificios. ¿Qué es lo que vas a generar si no lo haces? Pues vas a generar frustración en quien los ha estado pagando, por no hablar de movimientos mucho más peligrosos que pueden derivar en, pues eso, alzamientos, vamos a decir, en como cada vez que contestación social. Cada vez que pronuncias la palabra inmigración, directamente ya te llaman xenófobo,
cuando en realidad Engels ya escribió un artículo sobre cómo se hacinaban los obreros en los barrios y había que solucionar eso realmente. Es así el asunto. Vamos a recuperar lo de Begoña Gómez, que hoy tenía que ir al juez Peinado y lo ha dejado plantado otra vez. Y también vuelve a sonar el nombre de Pedro Sánchez. Juanín. Sí, porque Begoña Gómez ha plantado otra vez al juez Juan Carlos Peinado. Estaba citada para esta misma tarde. Ha acudido su abogado a la vista en la que se ha informado de que si va a juicio su cliente será juzgada por un jurado popular por todos los delitos por los que está investigada. Ahora, también, por otro lado, una acusación propone pedir la imputación de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Este paso se produce después de que Peinado razonara que las acciones llevadas a cabo por Gómez, derivadas de su relación de parentesco con Sánchez, es causa para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias. Y luego esto que es lo que contamos también, la Complutense, que ha dicho, oye, esto del software a mí me interesa, decir que esto Begoña se lo quería apropiar. Bueno, a ver, mucha gente me ha venido preguntando, y voy a aprovechar esto para explicarlo, por qué se han señalado dos comparecencias distintas, una para la malversación y otra para el tráfico de influencias, y al final las dos se van a juzgar por el Tribunal del Jurado, y por qué hay otros delitos. Mucha gente me dice, ¿y con los otros delitos por los que se la investiga también la va a citar? Digo, no. Vamos a ver. Primero, la jurisprudencia respecto al tema de por qué se han citado dos comparecencias distintas. Lo primero que dice la jurisprudencia es que cuando hay dos delitos que están dentro del marco de la ley del jurado, el artículo 1 contempla la malversación y el tráfico de influencias, evidentemente el juez tiene obligación de abrir el procedimiento del Tribunal del Jurado, pero siempre de forma separada. ¿De acuerdo? Es decir, por cada uno de los delitos tiene que haber una pieza distinta. Se tienen que enjuiciar de forma diferente. Es decir, la misma persona, aunque los dos se juzguen por el Tribunal del Jurado, no puede responder en el mismo juicio. Tienen que ser dos juicios distintos. En este caso, como son dos delitos, uno malversación y otro tráfico de influencia, dos juicios distintos. ¿Y qué pasa con el resto de delitos? Bueno, el resto de delitos no están dentro del ámbito, no entran dentro del ámbito de la ley del jurado. Estamos hablando, por ejemplo, se le acusa de corrupción en los negocios y también se le acusa, creo que, de intrusismo profesional. Bueno, la ley del jurado, lo que dice en el artículo 5, es que cuando a una persona se le acusa de varios delitos y uno de ellos entra dentro del ámbito de la ley del jurado y existe conexidad entre los delitos, pues las personas que intervienen, el momento en el que tienen lugar los hechos, entonces el delito de la ley del jurado arrastra a los demás, de formas que todos se acaban enjuiciando también por el jurado popular. Así que por un lado tenemos dos juicios distintos, uno por la malversación y otro por el tráfico de influencias que arrastra a los otros dos, que arrastraría, si finalmente acaba siendo también enjuiciada por ellos, arrastraría a los otros dos, y los dos se tienen que ver de forma separada. Lo que me estaba preguntando Jano de qué ha dejado plantada, bueno, es que realmente ya lo hablamos la última vez. Efectivamente, cuando la ley del jurado lo que dice es que la citación tiene que ser personal. Lo normal es que cualquier abogado, cuando le llega una citación a su cliente que dice que tiene que comparecer personalmente, le diga a su cliente, vamos para allá, y se lo lleve, por mucho que ya esté personado el abogado. ¿Qué es lo que pasa? Que parece ser que se viene aceptando por determinadas audiencias provinciales que si ya está personada en el procedimiento con abogado, pues comparezca su abogado, y además que hay una circular de Fiscalía del año de la Pana, no sé, del 90 y tantos, que no vincula en absoluto al juez, que dice que en casos como ese pues se aceptaría que comparecieran solo los letrados. Evidentemente se trata de una estrategia que intentaron las defensas para generar tensión y a ver si Peinado se ponía nervioso y cometía un error. Peinado lo dejó estar. ¿Podría dictar una orden de detención el juez? A ver, no, lo primero que lo normal, imagínate... Yo me lo he imaginado. Imagínate que fuera obligatorio acudir personalmente. Lo primero, voy a intentar explicarlo con un lenguaje que no sea judío, lo primero es que se le vuelva a requerir para comparecer. Se le diga, a ver, salvo que veas tú que existe un riesgo evidente de fuga, venga usted, no, tiene que venir personalmente. Y luego ya si no viene, entonces se dicte la orden de detención. Pero digamos que las defensas han intentado hacerle una provocación, sí, provocar al juez. Él no ha entrado al tapo y esta vez pues han hecho lo mismo. No va a venir, pues muy bien, pues vale. Pues no venga usted.
Luca. Hombre, yo creo que eso se puede entender, ¿no? Hasta, digamos, en el interés de Sánchez, yo puedo entender que si puede evitar que Begoña Gómez vaya cada 2 por 3 al juzgado y que solo vaya su abogado, se puede entender. Sí, la imagen la ahorra. Lo de la Complutense me parece más interesante. O sea, la Complutense, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la Complu ahora de repente quiere pasar del lado de los afectados, fundamentalmente, ¿no? Entiendo yo, o sea, con el tema del software. Sí, es decir, oye, sí, han visto... De los afectados y de las acusaciones. La Complutense ya había pedido en la pieza del delito de apropiación del software, mira, me he dejado de uno, el del tema de la apropiación del software. Es que si es normal, son tantos. Sí, pero para estar al día. Pero este es muy claro, lo de la apropiación del software, porque ese parece. Google paga 200.000 euros para dar a la Complutense, para donar a la Complutense un software que sirve para, sirve a las empresas, ¿no? Para saber cómo pueden recibir el dinero europeo, ¿no? Es como esos portales, ¿sabes? En plan, quiero comprar un billete para irme a Londres y tal, te ayuda a comprar la mejor oferta, ¿no? Más o menos. Sí, fíjate el rastreador claro. de los fondos europeos, ¿no? Ese era el software. Pero luego Begoña de repente dice... Esto es mío. Esto es lo que... Hay un detallito que ilustra muy bien sobre lo que sucedió aquellos días. El 1 de julio del año 2022, el jefe de Relaciones Institucionales de Google en España, que había sido el presidente del PSOE en Chile, acudió a la fundación, al Ateneo de Madrid, a un acto de la Fundación Pablo Iglesias para presentar un proyecto que tenía Google con la Fundación Pablo Iglesias de carteles del Frente Nacional de la Guerra Civil Española. Unas semanas después recibió la llamada para ver cómo podían entablar una relación que derivó en la financiación de Google, que creo que fueron 40.000 euros al final, lo que financió del software de Begoña. El software de Begoña que servía para eso, pero que tenía una sección por realizar, si recuerdas lo contamos en lo que nos han contado aquí, que estaba para las grandes empresas ya preparada. Es decir, a lo mejor la Complutense ha adivinado que allí, o sospecha que ahí se iban a hacer cosas que no estaban en el plan. Claro, es que si hay indicios sólidos que todo el relato mediático que ha puesto en marcha el Partido Socialista se centra en el tema de la malversación, de este otro delito, incluso del tráfico de influencias, tampoco hablan demasiado. Sí, porque a mí me parece el más claro, ¿no? O sea, lo del software es... Ya te digo que la Complutense ha pedido personarse como perjudicado, como acusación particular, porque entiende que efectivamente pudo haber un comportamiento ilícito por parte de Begoña Gómez. De hecho, la defensa de Begoña Gómez ha pedido, vamos a hablar de las defensas, ha pedido que la Moncloa informe sobre los asistentes de las esposas de los expresidentes del gobierno. El abogado de la mujer de Pedro Sánchez solicita al juez que requiera una relación con los puestos ocupados y las funciones que desempeñaron esos ayudantes, que es un poco decir, vale, yo mal, pero a ver el resto. Bueno, coño, pero esto no es... Desde el general Prim, pero esto no es prospectivo, el famoso, ¿no? Que se decía que eso es un... O sea, eso es... Claro, es esto, ¿no? Quiero decir, vamos a ver. Esto es a pesar de la locura. A mí no me gusta cuestionar la estrategia de defensa de ningún compañero. Uy, pues ahora verás esta, la que viene ahora de Coldo, brutal. Pero yo tengo serias dudas sobre la procedencia, porque primero no es para ver si se han cometido otros delitos, porque es que si hubiera sido así estarían prescritos para empezar, ¿vale? Cualquier caso, o sea, ¿qué quieres demostrar? ¿Cuáles eran las funciones de Jaime, ¿cómo se llama? De los Santos, cuando era asistente de Viri? ¿Para qué? O sea, ¿qué aporta eso al procedimiento respecto a si Cristina Álvarez intervino o no intervino en negocios privados de Begoña mientras cobraba un sueldo público? O sea, ¿qué me quieres? Es que son argumentos, yo creo que se busca dar argumentos a las tertulias. A Silvia, a Javier Ruiz. Además de los Santos, llamaría a Mallorca para decirle a los dulces. Y de verdad, con todos los respetos al compañero, que a lo mejor hay algo detrás que yo no acabo de ver, pero es que no acabo de entender la trascendencia y la relevancia de esa prueba. Pues ya verás ahora cuando escuches a la abogada de Coldo. Es que ahora con el tema de la IA es verdad que muchas veces uno diría, esto es mentira, ¿cómo va a entrar una abogada a decir esto? Es verdad, hemos corroborado que esto es cierto, Juanín. Sí. Hablando de defensas y abogados, en este caso la abogada de Coldo, Leticia de la Hoz, decía en el programa Todo es mentira con Risto Mejide, lo primero de todo, que se sentía muy tranquila después de conocer el informe de la UCO del pasado viernes, y este era el cálculo, atención, que hacía con las famosas chistorras, la comparación con los billetes, provocando las risas de
todos los presentes. Entonces, Patricia, la exmujer de Koldo, contesta, eso es 1M, 1 millón. De porciones que salen con las 2.000 chistorras. Es que, vamos a ver. Claro, ¿cómo no va a haber fracasado Sálvame? O sea, ¿cómo va a existir Sálvame si existe esto? Es que claro, esto además lo veis que no te lo puedes creer. Es lo de las chistorras, son 500 enanos de chistorra, los soles los de 200 y las lechugas los de 100. Dice, no, es que son las porciones que salen de las chistorras. Y dices, pero ¿cómo? ¿Qué me estás contando? A ver si eran traficantes de chistorras, Koldo. Bueno, hoy Ábalos ha vuelto a decir que es que Koldo iba mucho a Navarra, iba a comprar chistorras. Mira, vamos a poner, Juanín, el de Ábalos con Javier Ruiz, porque es verdad que ha dejado dos mensajes. Primero el que hemos visto antes y este, que ya en su momento, ¿os acordáis en la Sexta, antes de que Ábalos acabase mucho peor, pobrecito mío, que dijo, yo no tengo ningún ático en Chamberí? Claro, lo escuchamos y dijo, pues vale, ok. Y luego el ático lo tenía Santos Cerdán. Claro. Pues esto va por esa línea, Juanín. Sí, sobre chistorras, en el programa Mañaneros decía José Luis Ábalos que de esa categoría que menciona el informe no sabe mucho en referencia al nombre que se le ponía a los billetes, pero sí del embutido que traía el bueno de Koldo García directo desde Navarra. Escuchamos a Ábalos. Yo no voy a hablar de chistorras porque no hay ninguna conversación mía sobre chistorras. Por lo tanto, quien lo ha hablado lo puede explicar. Pero yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles. Ahí ha dejado. Ese es el mensaje, Rubén. Aviso navegantes, claramente. Ahí la ha dejado. ¿Qué pasaba en Navarra con la Guardia Civil? ¿De dónde venía Koldo? ¿Cuál había sido su ejercicio y su relación también? No sé, a mí me llama la atención. Navarra, Santos Cerdán, con todo lo que estamos conociendo de las obras, Chevite, o sea, y no solo, a otros amigos también. Traía muchas de Navarra. Pues sí, esto es un mensaje que lo entenderemos en un tiempo. Chistorra de varios metros, ¿no? Debe ser. Sí. Pero si son estos mensajes que va dejando José Luis, luego también ha dicho que no, ¿cómo lo mete en la cárcel? Ojo, mucho cuidado con caer en la tentación de entrar al juego de ridiculizar, es decir, de jugar al esperpento, porque en el fondo lo que se persigue con todo esto es que parezca una cosa de broma, que nos riamos muchísimo y que no le demos importancia, que ahí se está hablando de cuando dice la mujer de Koldo, 1M, eso es 1 millón, estamos hablando de 1 millón de euros, que se estarían moviendo con billetes de 500. Nueva equivalencia en el sistema métrico decimal, que es el metro de chistorra a euro también, o sea, eso lo podemos ahí traducir para... Es lo que ellos quieren, que jugar al esperpento, igual que lo ha conseguido Ábalos, que con todo el tema de la prostitución estemos hablando del amor, de no sé qué, de que es un Don Juan, que mira, las mantenía todas, que no dejaba ninguna tirada. Pero, lo que pasa es que, claro, las mantenía con nuestro dinero. Pero por eso yo lo que reivindico es que el papelito de la visita de Daisy Rodríguez, en el que aparecían reuniones con ministros, con cena con sorpresa y reuniones con empresas, ahí está, de verdad, una de las grandes cosas relevantes en este caso y lo que no se nos puede olvidar. Y lo de la chica, sí, claro, bueno, ilustra un poco, iba a decir carácter nacional, carácter un poco de... Eso ilustra un poco sobre la sensación de impunidad que tenían, ¿no? Es decir, o de cómo una vez llegado al poder alguien se puede permitir estas cuestiones. Ilustra un poco sobre su carácter, sobre en realidad lo cutres que son. Yo no sé si recordáis el famoso sumario de Púnica, cuando hablaba Granados y Marjaliza, el bolquete de putas, la brasileña, tal, que aparecía por aquí, era todo muy cutre, pero en realidad todo nos remite a lo mismo, que es un latrocinio, claramente. Sí. Bueno, yo creo que luego, claro, de Ábalos se le ha dado muchísima credibilidad siempre, desde el primer minuto, o sea, más allá de su participación en varios programas, pero se les ha comprado de alguna forma la defensa de Ábalos. O sea, también hemos comprado la famosa de los discursos que él dice, yo no tengo un duro, estoy viviendo en un piso. En su barrio, claro. Sí, de toda la vida. Claro, dice, oye, pero si hay todos esos millones de chistorras, quizás todo este dinero se te ha ido fuera de España. O se lo ha gastado. O sea, bueno, pero yo creo que gastarse... Es complicado, sí. Así es complicado. Yo creo que, francamente, aquí estamos hablando de personas que se han enriquecido muchísimo y que deben tener dinero, pues vete tú a saber dónde. República Dominicana, y va a ser lo más complicado, yo creo, tal, pero que no es una trama de corrupción de, en fin, así, ¿no? Peliculilla, que dices, bueno, Luca, venga, no olvides robaban 8.000 euros de un contrato de 4 millones. No, aquí estamos hablando de una cantidad de dinero
Sí, que todo ya no sabemos. Que la confianza con Ábalos se rompe precisamente porque entienden que, yo creo que lo ha comentado, no sé si ha sido Rubén, entienden que Ábalos ha abandonado el sistema establecido y él por su propia cuenta, que dice, vamos a ver, si yo te traigo a ti aquí, al que suelta la mercancía, yo porque tengo que repartir en lugar de... porque él había abandonado el sistema y estaba por su propia cuenta, pues... Pero es que juegan al pasado mañana. Si recordáis, cuando salió el caso, que fue el 27 de febrero de 2024, creo, el caso Koldo, y le pillaron a Ábalos en el pasillo del Congreso. Que decía, estaba estupefacto. Madre mía. Pues, me he quedado estupefacto. De verdad, ¿quién se lo iba a averiguar? Es verdad que nadie se Con acuerda esto de está eso. pasando exactamente igual. O sea, les da igual lo que pase mañana. El tema de la vida de Ábalos, que oye, que no es una cuestión de vamos a criticar moralmente la vida privada de Ábalos, sino la cuestión de decir, oye, usted, pero ¿de dónde saca todo este dinero para hacer esta vida aquí como si fuera, no sé, Al Pacino en una película? Claro, quiero decir, porque aquí la cuestión es esta, no es tanto que mire, usted tiene, digamos, le gustan determinadas cosas. Eso da igual, aquí la cuestión es decir si el dinero, si un ministro, si un líder político hoy en día tiene esta capacidad. No, y que lo mismo que David Sánchez, que colocó a sus novias, lo que sean, en empresas públicas y no iban a trabajar. Es el mismo caso que David Sánchez. Claro, pero hasta que nos supiéramos los mensajes que se intercambiaban, que eso también es otro, o sea, por suerte, o yo qué sé, por desgracia de ellos, pues Koldo iba grabándolo todo, entonces supimos todo, se enviaban fotos y tal. Entonces ahora sabemos esto, pero antes la versión de Ábalos tenía una credibilidad increíble, o sea, durante un año fue como la pobre víctima con tanto de mensaje de Pedro Sánchez en redes sociales apoyándoles y tal. No sé aplausos en el Congreso. Cuando era ministro. Entonces, claro, o sea, realmente si lo analizamos en frío, yo creo que todavía no nos damos cuenta de que una trama de corrupción de esta magnitud es muy difícil que tenga, digamos, unas pruebas visuales, audiovisuales, mensajes, ahora incluso tan chistorras, o sea, tan claras. Lo normal es que con unos determinados indicios y con algunas cosas que no encajen, ya los dirigentes políticos en una democracia se sientan obligados a dar explicaciones, en muchos casos, a salir del cargo delante de situaciones de esta magnitud. En cambio, aquí no pasa esto, es increíble. Yo lo que me pregunto, es un fenómeno y es una gran notable. pregunta, ¿por qué lo grabó Koldo todo? Porque consideraba que le tomaban por tonto, porque llegado el caso iba a utilizar ese material contra ellos. Es bastante habitual en determinados tipos de corporaciones que no se dedican a cosas lícitas grabarse los unos a los otros. Por si acaso. Pero es que Koldo grababa todo su día. O sea, los periodistas que han hecho... de Koldo es una locura. O sea, ¿quién ha tenido acceso, digamos, aparte del material? Porque luego ni siquiera tenemos todo el material todavía. O sea, se está analizando todavía. Es que ese señor, más o menos, o sea, se despertaba, encendía el móvil y hay grabaciones familiares, o sea, lo grababa todo y yo creo francamente porque eso es el ABC de un clan. O sea, cuando tú estás en una organización criminal, tú sabes que, digamos, todos tus compañeros son más o menos de tu misma... ¿no? tu estilo, tu rollo, tu Entonces, forma claro, de vida. tú sabes que son criminales y esto es muy clásico de películas. O sea, se trata de evitar que el otro, digamos, te arruine a ti y tú intentar arruinarle al otro o decir, oye, cuidado que yo tengo esto. Sí, tener como un seguro. Claro, tener un seguro. A mí con Ábalos lo que me pasa es que, o sea, es verdad, lo que tú dices es cierto, pero me molesta más, por ejemplo, que Zapatero esté por ahí y nadie esté poniendo el foco en la fortuna de Zapatero, porque tú dices, oye, ahora que Zapatero está... Las prostitutas. ¿Y Zapatero cómo paga las mansiones? Hablando de eso, hoy sale una noticia publicada en The Objective que comenta que este domingo, creo que fue el domingo, fin de semana, estuvieron todo el día juntos en un hotel de Madrid. Cándido Pumpido, Zapatero y Pepiño Blanco, todo el día juntos. Claro, no tendría por qué suceder. Oye, pues mira, pues un exfiscal general del Estado socialista tomando algo con unos excargos socialistas. Pero es que claro, es que Zapatero es el que está mandando el PSOE como negociador a Waterloo y a Suiza a negociar cara a cara con Puigdemont. Puigdemont, que es un prófugo de la justicia y que tiene pendiente de resolver
un recurso de amparo por parte precisamente del Tribunal Constitucional que preside Cándido. Entonces, a mí me parece una cosa tremendamente escandalosa en un país donde todos sabemos que han montado campañas brutales a jueces por intervenir en actos de asociaciones en las que se han hecho fotos con políticos que no están en activo y les ha parecido escandaloso de esto. Oye, no tienen nada que decir. No tienen... Lo que en su día era Villamagne es el Santo Mauro para Zapatero. Vale, si hablaran esas paredes sobre Zapatero, porque ha habido alguna visita por ahí que sorprendería a la gente, y luego te lo cuento. ¿De dónde? ¿En Santo Mauro este? Para los que no sean de Madrid, es como un hotel, ¿no? Yo es que no... Un club. Hotel boutique, ¿no? Sí, Bonito, es estas cosas, sí. Igual que el Villamagne. Esto con chocolate Dubai. Sí, este tipo. Seguramente. No lo digo para. A ver, el sitio está chulo. No, pero el sitio está chulo, es verdad. Sí, no lo digo. O sea, no. Sí, Santo No, Mauro. yo era para Rubén. Le iba a una taberna seguro que no va. Eso era más José Luis. Era más castizo en sus reuniones. Esto es así. Bueno, lo contaremos porque es verdad que esa reunión, Lupe, lo que comentabas, que publicaba The Objective, ayer fue, ¿no? Cuando lo publicasteis, Luca. Sí. Dices, claro, o sea, es un escándalo en realidad. Zapatero con todo lo que le está rodeando. Escandaloso, y no lo han desmentido. No lo han desmentido. Pues porque esas son las tres claves del sistema actual. Zapatero, Pepe Blanco el business y Conde Pumpido el constitucional, la plastilina, el sistema. Pues sí, pero bueno, vamos a cerrar, no sin antes, dando las gracias a nuestros queridísimos socios. Desde aquí les animamos a que se sumen al Club de Socios de Big One para poder estar aquí cada noche. Así que damos las gracias a Baltasar de Santiago de Chile. Juanín, mira, empezamos con el expatriado. Bien. Pablo, Real Sitio de San Ildefonso. ¿Cómo mola, eh? ¿De dónde eres? Real Sitio de San Ildefonso. Segovia, ¿no? Sí, muy bueno. Eso no se extrañó. Por cierto, muy bonitos los sitios he estado. El otro día en el metro me paró un chaval, negrito, alto, de Panamá, y me dijo, os sigo siempre, de verdad. Y me hizo una foto con Jano, me dijo la fecha de 2021. Digo, pues mira, ya ahí no tengo señas, la verdad. Pero... En una discoteca, en la puerta de una discoteca, creo que sé quién dices, sí. Pues un chaval muy majete, muy joven. Muy alto. Sí, muy alto. Sí. Pues yo creo que es ese. Buena memoria. Sí, por lo que me estás contando, porque además me dijo que era de Panamá, entonces pues sería muy complicado. Dos panameños muy altos, luego vino negros, otro, pues que se hagan fotos. No sé, sería como... Estaba dando un paseo y vino otro que tenía un niño colgado y me vino a dar la mano y dije, cuidado, que se te cae el crío, joder. Y no, sigue también. Pero tú cuando te digan esto, tienes que decir, pero eres socio. Y entonces muchos te dicen, en Andorra este fin de semana, muchos decían, sí, soy socio. Y si te dice que sí, tienes que decir, tu niño también. Y el niño. Tiene el carnet de Madrid, pero el de Big One también. Pues oye, eso hay que hacerlo, claro, yo lo hago. Es demasiado pronto, ¿no? Como para votar. No, oye, una vez, ¿te acuerdas? Una socia... Un bebé de 3 meses. Dijo, he apuntado a mi hijo socio. Lo puedes hacer. Claro. Pero ahora que los profesores son tantos del PSOE, Podemos, tal, hay que apuntar a un proyecto ideológico decente, periodístico decente, porque si no en el aula se te pudre el crío. O sea, por favor, apunten a los hijos, ¿sabes? Igual. Sí, nos echa a perder, totalmente. Pilar, de Espartinas, Sevilla. Es de Borja Jiménez y Espartaco, que lo hemos dicho. Oye, Víctor Hernández, qué faena, ¿eh? Cuidado con este hombre. Dicen que es el nuevo José Tomás. A ver, yo es que los carteles que suelen poner con mitos, las comparaciones, hay que darles tiempo. Sí, pero oye, qué faena, ¿eh? Pero sí, desde luego, mimbres hay. Sí, a ver. Adrián, Zaragoza, Juan Luis. Venga, va, la pregunta. A ver, que la de San Ildefonso era muy fácil. Cambre, ¿dónde está? Cambre. Suena a norte eso. Galicia. Sí, pero provincia. ¿Coruña? La Coruña. Bien. No, yo no he dicho nada, no. Es que no me la juego porque esto ya parece un concurso de esto de pareja, ¿sabes? Exacto. Mini punto. El trivia. Claro. Derecha de la mesa. Y David de Mahón, Menorca. Así que nada, muchas gracias por sumarse al Club de Socios de Big One. Lupe, nos vemos lunes que viene. Sí, creo que sí. Sí, esto siempre... creo. Trenes mediante. Rubén, a ti te vemos el viernes en lo que no te han contado. Y Big One Plus. Hay que suscribirse a Big One Plus. Esto es gratis. El día no es socio, no. Bueno, pues suscríbase a Big One Plus, que esto es gratis. Mañana sacas dossier, porque vas a hacer martes y miércoles a partir de ahora. Efectivamente, hay que producir en abundancia. Además, claro, la gente dice plus, y no plus es porque hay un extra de calidad, no cuesta dinero. Y está bien, ¿ves? Estuve viendo lo del Landete ayer, está muy bien. Oye, el informe de Landete extraordinario. ¿Cómo mola Landete, Gonzalo? Gonzalo es un fenómeno. Conocí a Miguel Anso en Andorra en persona, que no habíamos coincidido nunca. Ajá. Y qué tío más fantástico, que también está en mi OnePlus. Es el mejor Miguel Anso Bastos. Yo lo confieso, es mi debilidad.
Entonces, Opino mira, lo mismo. y ahí también estás tú, martes y miércoles ahora. Pero yo no soy el mejor. Yo Bueno. soy ahí plumilla, bueno, tío de su casa, ladrillos extraños ahí. No, pero te has currado, hombre, se ha currado el set. O sea, merece la pena que vean el vídeo, no vamos a decir cómo es, pero se lo ha trabajado, que la gente le insultaba. Decía, este set que tienes ahí detrás es infame. Y es verdad que tenían razón. No, pero eso fue, a ver, lo explico muy rápidamente. Tenía unos ladrillos que me compré por AliExpress que eran unas pegatinas. Entonces los coloqué torcidos porque lo mío no es bricolaje, ya está, ni nada. Es la única habitación de mi casa que me dejan decorar. Y antes de cambiarlos... Ya sabemos que con razón. Y con razón. No, pero me pasó una cosa y es que tenía unas estanterías de pega pegadas mal, se cayó una y se cayó todo el adhesivo. Entonces tuve que correr un poco la cámara para que no se viera. Y estaba todavía peor los ladrillos ahí. Y los cambié por otros y estaban peor. Y ya este verano los he comprado, pero los he comprado también a AliExpress. Digo, para... Ya haré una reforma. Y el otro día una comentarista, leo siempre los comentarios, me decía, de verdad, Rubén, me ofrezco voluntariamente a asesorarte en decoración para que cambies esto. Así que... No, pero está mejor, has mejorado. Ha mejorado. A final de año habrá, bueno, a final de temporada habrá sorpresas. Habrá sorpresas, pero el nuevo set lo pueden ver en Big One Plus. Pues te vemos ahí mañana y pasado y el viernes aquí en Big One, lo que no te han contado. Luca, nos vemos semana que viene. Cuando quieras. Y te seguimos en tu cuenta de Twitter, en The Objective. Donde sea. Sí, y donde estés. Ahí, al pie del cañón. Al pie del cañón, sí, que además parece que vamos a tener una semana movidita. Una semana, yo creo que vamos a tener varias Bueno, semanas, sí, pero esta parece que, joder, ha empezado súper fuerte. Sí, ha empezado fuerte. Y creo que vamos a tener un octubre... A mí me dicen, ya me decían que iba a ser la semana pasada, creo que al final se solapó con el otro y por eso no lo han sacado, pero es que el de Víctor Torres está ya. Ready, sí, es que está ya. Ahí pero mejor no decirlo demasiado porque luego la UCA se enfada y dice, pues entonces espero 2 semanas. Callaros ya. Pero vale, ojo que si Ábalos, Koldo grababa todo, hay alguien que por descarte ha tenido que grabar, que está en la cúspide de todo y por alguna razón todavía eso no ha salido. Bueno, dejemos ahí. Vaya. Ahí lo dejamos, lo contaremos. Misterio. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere. Nuestro querido Héctor a los mandos también mañana y a todos ustedes, si así lo desean. Nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.